Soy Jorge Belarmino y eh, tenemos dos invitadas que no pudimos reunir porque están del tingo al tango, ¿no? Como acostumbran, sobre todo quien tenemos enfrente, a Lina Duarte, que me imagino que todos ubican, entre otras cosas por sus coberturas en Chile, Bolivia y ahora Estados Unidos. Y, y lo mejor con ella es dejarla hablar eh, y no interrumpirla. Y quería plantearle de entrada que nos cuente quién es Biden, ¿no? Y qué representa en general y qué representa para los movimientos sociales, ¿no? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues sí, pues ya ahora estoy aquí en Estados Unidos cubriendo estas elecciones que han mostrado que es un desastre esta antidemocracia en Estados Unidos y lo ha dejado bastante claro, ¿no? Con todo esto que hemos visto en los distritos electorales, en los estados y sobre todo esta pelea bipartidista en donde Trump no termina de ceder ante esto que parece la victoria de Joe Biden, pero que tampoco ha sido todavía decretada por las instituciones. Esto va a ocurrir hasta diciembre, pero mientras los medios ya tienen a su ganador. Entonces, bueno, Joe Biden viene no solamente de la vicepresidencia, bueno, viene siendo, fue el vicepresidente de Barack Obama, que es en donde la gente lo reconoce, un personaje que ha estado apoyando también la guerra en Irak, ¿no? En Libia, que se ha posicionado en estos temas, sin duda alguna, que hoy no necesariamente la población estadounidense estaría muy orgullosa de haber participado en ellos, pero que ahí estuvo Joe Biden en ese momento con Barack Obama y que más que su trayectoria personal, también durante estos últimos meses hemos visto cómo llega a ser el candidato después de todo lo posible, ¿no? Que hizo el Consejo Nacional Demócrata para impedir que fuera alguien como Bernie Sanders, que tenía propuestas mucho más a la izquierda, mucho más progresistas en temas como salud principalmente, que durante la pandemia fue fundamental este tema y que logró en varios, ni siquiera en varios momentos, sino en general posicionar este debate mucho más a la izquierda de la salud como un derecho y no como un privilegio, en temas de defensa del medio ambiente, del feminismo, de los derechos de la comunidad LGBT. Es decir, Biden terminó girando un poco más a la izquierda gracias a la presencia de un candidato como Bernie Sanders, al cual le impidieron llegar a la candidatura final y pues a la gente, a todo este movimiento que representaba Bernie, sobre todo pensando en un movimiento joven, antirracista, con una agenda mucho más progresista, a la que no le da miedo también decir socialismo, ¿no? Que eso es muy importante, a pesar de que de Bernie dijera que se trataba de un socialismo demócrata, pues la gente entendía que era muy de centro. Aún así hubo muchísimos jóvenes que ya no le tienen miedo a esta guerra en contra del socialismo, del comunismo, y que se sumaron a una campaña, un movimiento de masas que dudo tenga precedentes en este país, ¿no? Que haya sido tan importante. Y bueno, Bernie que queda fuera, ¿no? Definitivamente no, con este sistema electoral, con estas primarias demócratas, no logra ser el candidato. Sin embargo, pues mucha gente se siente decepcionada y la única opción en este discurso de estás a favor o en contra de Donald Trump, pues la única opción que sigue siendo y fue Joe Biden. Entonces, así es como llega un candidato muy oscuro, ¿no? Muy bélico, que ha apoyado una reforma carcelaria en este país, que tiene la tasa más alta de gente encarcelada en el mundo. Una de cada 10 personas que se encuentran en la cárcel está en este país. Entonces, es importante señalar que Joe Biden no es el favorito de las masas, y eso lo expresa también lo que ocurrió, por ejemplo, en varias ciudades, específicamente, bueno, yo aquí en Washington, D.C., una vez que dan el anuncio, acudo a la Casa Blanca y empiezan a llegar miles de personas, muchos de ellos claramente apoyando
a la fórmula Biden-Harris, pero otros tantos señalando que no van a dejar las calles. El movimiento Black Lives Matter estuvo ahí, el capítulo, le dicen aquí en DC, estuvo presente en la Casa Blanca diciendo que no cambiaban las cosas, que el racismo no se había acabado, pero que sí iban a seguir organizando. Otros colectivos como Dayton Collective marcharon por varios lugares aquí en la noche de las elecciones, de este anuncio más bien, no de las elecciones, sino del anuncio que hacen los medios dándole la victoria a Joe Biden. Y señala lo mismo, ¿no? Que la brutalidad policial ha venido incluso de personas del Partido Demócrata, como la misma alcaldesa Muriel Bowser aquí en Washington, D.C., quien ha mandado a reprimir a las manifestaciones, siendo ella una mujer afroestadounidense. Ella ha sido la encargada y la que ha encabezado esta represión durante todos estos meses, que a pesar de que no estén en los medios de comunicación, las protestas se mantienen en esta ciudad. Entonces, vaya, es un panorama en donde a muchos no les quedaba otra opción con tal de sacar a uno de los rostros más visibles de esta avanzada fascista en el mundo, que era Donald Trump, pero tampoco están esperando muchos cambios estructurales de fondo con la presidencia de lo que parece ser será Joe Biden, el siguiente presidente en este país. Las fuerzas progresistas se mantienen, partidos que no les dejaron competir en situación de igualdad, como el Partido Verde o el Partido por el Socialismo y la Liberación, que lleva ya más de 10 años existiendo, pero que especialmente durante estos últimos meses ha crecido. Habla mucho también de esta necesidad de la gente, no solo de estar en contra del bipartidismo, sino de organizarse en contra de él. Y eso es bastante importante. Yo creo que ha crecido la conciencia del pueblo estadounidense con todas estas protestas que ha habido durante los últimos meses, con una candidatura como la de Bernie Sanders, que insisto, no es socialista en términos leninistas, ¿no? Es un socialdemócrata muy, muy de centro, pero para este país, pues obviamente parecía de ultraizquierda. Entonces, Joe Biden representa eso para muchos movimientos en las calles, es el van a seguir, no esperan cambios estructurales, pero sí entendían la necesidad de sacar a alguien como Donald Trump de la Casa Blanca. Laura Carlsen tuvo varias mesas que estuvieron muy interesantes, sobre todo con organizaciones de latinos, que estaban muy interesantes porque están muy movidos, ¿no? Una parte de los latinos, cuando menos, ya sabemos que hay una parte con la que no hay manera, que son los cubanos y venezolanos de Florida, con ellos no hay manera, y bueno, con otros grupos. Y entre ellos estaba una compañera, muy joven compañera de Arizona, que justamente fue uno de los estados que cambió, que súbitamente cambió, ¿no? Entonces se ve ahí un florecer de movimientos que seguramente van pidiendo muchas más cosas, porque además también, y eso es otra pregunta, el pueblo de Estados Unidos me parece que sigue mirándose solo a sí mismo, ¿no? Le cuesta mucho trabajo mirar, por avanzado que sea, ¿no? Sí. Sí, bueno, es que también todos estos medios de comunicación corporativos no son menores, no instauran esta narrativa de la excepcionalidad estadounidense, en donde pocas veces señalan los medios situaciones en el exterior, en otros países, porque el ombligo de este país son ellos mismos, ¿no? Entonces, es muy difícil romper con esas barreras mediáticas y que incluso el mismo Trump lo señalaba y no, yo todo el tiempo digo, no me gusta darle la razón a alguien como Donald Trump siendo tan racista, xenófobo, etcétera, pero al final tenía razón, había todo un complejo mediático en su contra que salvo Fox News y pequeños medios digitales, sobre todo de ultraderecha, a Trump lo dejaron solo durante todos estos meses, ¿no? Fue muy, muy fuerte esta campaña en su contra y en beneficio, sobre todo, de los demócratas. Y tal fue el descaro que incluso en este anuncio que hace Donald Trump el día de las elecciones deciden cortarlo
que no es menor, y yo sé que hay periodistas diciendo que qué bueno y no sé qué, que tomen ese tipo de medidas, pero a mí me parece que en un día de elecciones donde hay dos candidatos, tomar postura por uno, ¿no? No es censura, o sea, es censura más bien, es como creer que ahora sí van a hablar de las mentiras, cuando se la pasaron meses hablando de un Russiagate inexistente, se la han pasado divulgando a un Juan Guaidó, en el mejor de los casos, y cuando existe Venezuela en los medios estadounidenses es para hablar de Juan Guaidó y de que es presidente, es decir, no hay una rigurosidad ni es algo sistemático el hecho de que digan que estaban en contra de las mentiras, cuando hemos visto que no es así en múltiples ocasiones. Entonces los medios tomaron postura a favor, evidentemente, de los demócratas. Y en el caso de las narrativas también sobre el rol de los latinos, pues sí, yo creo que es muy diferente el voto, no es monolítico el voto latino, de hecho me confunde mucho, ¿no? Cuando hablan del voto latino, porque evidentemente no es lo mismo este voto fundamentalmente mexicano, también centroamericano, en California, en Texas, que el voto cubano, venezolano, en Florida, o el voto centroamericano de los años 90, 80, que vienen migrando de una guerra civil y que simplemente, por ejemplo, aquí en el área metropolitana son cerca de 300,000 personas las que provienen del Salvador, ¿no? O sea, es totalmente distinto, actúan bajo lógicas totalmente diferentes. Incluso mucha gente, ¿no? Conocido como el TPS, el estatus temporal de estadía aquí, que es con el cual están muchas ciudadanas provenientes de El Salvador, pues obviamente sus posturas políticas, ¿no? Son totalmente distintas a las incluso los mexicanos aquí en Washington son gente súper elitista, ¿no? No es generalmente clase trabajadora, es gente que trabaja en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano, en el Fondo Monetario. O sea, esos son los mexicanos que hay aquí en el área. Entonces, es muy, muy difícil decir el voto latino. Definitivamente jugó un peso fuerte en Arizona, también en el caso no sé, estoy pensando en términos generales, creo que, y fue muy dividido, ¿no? Incluso no solamente decir jugó un peso importante a favor de los demócratas, porque también hubo muchísimos, ¿no? Y creo que eso era en redes sociales, al menos yo podía percibir que muchos de los que apoyan a Andrés Manuel, muchos hicieron campaña por Donald Trump, ¿no? Más allá de si Andrés Manuel decía es el candidato o no, creo que eso no les importó, y veían en Trump, los connacionales aquí en Estados Unidos, veían un aliado de Andrés Manuel, y eso tampoco es mentira, ¿no? O sea, eso ocurrió y en redes sociales hacían campaña. Entonces, fue muy extraño todo esto, pero creo que también representa esta, digamos, no solamente que es multigeneracional, sino multifactorial, todo este apoyo, que ya no son minoría, ¿no? O sea, son millones de votos que provenían de esta ascendencia llamada hispana o latina, y que hay tantos factores de la migración en este país que ya no se puede hablar de algo monolítico ni del rol que jugó, ¿no? Tendríamos que irnos por estados, por situaciones, por municipios, incluso por distritos, ¿no? No es lo mismo este voto dominicano en el Bronx que este voto anti-Maduro, anti-Venezuela en el condado de Miami-Dade. Entonces, fue tan variado que habla más bien de la fortaleza ya de la comunidad, que no necesariamente es no solamente angloparlante, sino que creció aquí, nació y creció aquí, sino también de toda la comunidad migrante de primera, segunda y tercera generación que se encuentran en este país. De alguna manera conozco más o menos bien la historia de Estados Unidos hasta un cierto momento y no veo ningún momento en la historia en que haya, o sea, este parece el momento más convulso, por lo menos después de la guerra civil, ¿no? Este, es muy interesante, ¿no? También las oportunidades que nos plantea esto a los movimientos progresistas de América Latina, ¿no?
Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que hay varias lecciones de todo esto. Primero, y la más importante para mí es mostrar lo que algunos nos decían simplemente comunistas, conspiranoicos, ¿no? Y que no amábamos la democracia estadounidense y no creíamos que era el ejemplo a seguir. Bueno, pues creo que esto al menos nos permite visibilizar con mucha mayor facilidad teníamos razón y les estamos demostrando que el voto directo no es la prioridad en Estados Unidos, ni la representatividad, ni la democracia participativa, sino un colegio electoral que tiene siglos, ¿no? de retraso democrático en el mundo y un sistema bipartidista que sea cual fuera la victoria, era una victoria del establishment, no del pueblo estadounidense. Entonces, eso creo yo nos permitió avanzar un poco más mediáticamente en términos de, pues yo, del periodismo, creo que me permitió ser un poco, hacer más visible esto que veníamos denunciando ya de tiempo atrás. Saca muchas lecciones también en términos de hacia dónde organizarse, ¿no? Hacia dónde poner el foco, la atención. Y yo siempre trato de salirme de esta lógica bipartidista, ¿no? Y decir, los movimientos como Black Lives Matter siguen en las calles, los movimientos en defensa del medio ambiente, si bien también, por ejemplo, a los 2 días de las elecciones hubo una movilización en donde estos mismos movimientos decían que se cuente el voto, ¿no? O sea, no es como que los dividamos y entonces si no es un tema de medio ambiente no salen a las calles, si no es un tema de feminismo no salen a las calles, no, al contrario, es gente que está dispuesta a organizarse y que entienden la democracia más allá de una organización monolítica y de un solo tema, ¿no? O sea, es gente que salió y que yo veía, por ejemplo, grupos como Extinction Rebellion, que están que están a favor de una política para combatir el cambio climático, marchando con Code Pink, que es una organización por la paz en contra pues básicamente del imperialismo estadounidense dentro y fuera de Estados Unidos. Estaba DSA, que es el Partido de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, que es básicamente una plataforma quienes apoyaron a Bernie Sanders. Que no son tampoco socialistas, son socialdemócratas, y todos estaban juntos y todos estaban diciendo que se cuenten los votos, fueron al Comité Republicano Nacional, al Comité Nacional Republicano, a decir también que eran una institución antidemocrática, es decir, se está gestando toda esta suerte de narrativas también por fuera del bipartidismo, lo cual creo es muy interesante, es muy importante, y hay otro nivel de conciencia, ¿no? En términos generales, porque tampoco podemos decir que toda la gente que salió ayer a la Casa Blanca era anticapitalista y estaba consciente de que el bipartidismo no era suficiente. No, yo lo digo, estaban celebrando directamente a Joe Biden, a Joe Harris y a Kamala Harris, estaban diciendo como, this is over, ¿no? Como ya se acabó y es como, ¿ya se acabó qué? ¿No? O sea, había también muchísima gente liberal afuera de la Casa Blanca creyendo realmente que el racismo comenzó con Donald Trump, ¿no? Que la crisis económica comenzó con la pandemia, o sea, como dejando todos estos relativismos al aire, pero que se está fortaleciendo en muchos sentidos este otro poder popular también en Estados Unidos, que a veces nos cuesta mirar, sobre todo desde afuera de Estados Unidos, pero que una vez que estás aquí, y yo que tengo el privilegio, ¿no? De estar ya tanto tiempo yendo y viniendo en este país, junto con esa gente trabajadora, con los estudiantes, con los jornaleros, veo también ese avance y esa urgencia de organizarse en torno a algo diferente. Y también ese es el miedo, ¿no? Del mismo Partido Demócrata, del mismo Partido Republicano, el ver que hay más allá de ellos y que ya no pueden contenerlo, que los medios de comunicación corporativos ya no son suficientes y que la gente se sigue organizando y le sigue apostando a las calles, aún sea en el mismo corazón del imperio, ¿no? Entonces, eso también está ocurriendo aquí. Este, dijiste, hay un imperialismo también interno. Eso de pronto lo olvidamos, ¿no? O sea, la gente que está dando la lucha en Estados Unidos está dando la lucha dentro del mismísimo imperio. Recuerdo cuando, después de lo de las Torres Gemelas y la invasión de Irak, que encontré a compañeras sindicalistas de organizaciones de las que vienen de la IWW,
muy radicales y estaban, por un lado, apenadísimas con los demás, ¿no? ¿Cómo vamos? Era una reunión ahí de latinoamericanos, caribeños y demás, pero por el otro lado, quienes más estaban sufriendo eran ellos, porque se acabó, entraron en un estado digamos, de alteración de los derechos. O sea, ya se puede entrar, creo que sí, podemos entrar a una casa sin orden de cateo siquiera, y así murió la enfermera, es parte de las causas de la muerte de la enfermera que siguió a George Floyd, Floyd en esto. Y otra cosa, no, ¿cuál es la trampa detrás de la vicepresidenta? Que nos presenta como una afro-norteamericana. Es muy trampa o no es muy trampa? Bueno, pues sí es una trampa, definitivamente lo es, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a estos discursos justamente liberales de representatividad étnica, pero no de un discurso de conciencia de clase, ¿no? Separar los intereses, o sea, lo veíamos como con Barack Obama. Barack Obama en la presidencia no significó la erradicación del racismo ni la apertura a una posibilidad en donde la comunidad afroestadounidense estuviera representada, pero sobre todo dejara de ser discriminada, dejara de ser asesinada. Vaya, cuando pasa eso es también re peligroso, ¿no? Y Kamala Harris es una persona que no necesariamente viene de la working class, de la clase trabajadora de este país. Es una persona que se ha dedicado a encarcelar a la misma comunidad afroestadounidense como fiscal en California y sus múltiples puestos, ¿no? En torno a ello. Viene de una familia y de hecho ahí es como medio, ella se asume como una mujer negra, afroestadounidense, ¿no? Y que este movimiento definitivamente de Black Lives Matter, cuando se torna solamente liberal y se habla de la clase de la población negra, lo mismo la población negra rica, poderosa como Barack Obama, que la población negra de a pie que vive aquí con salario mínimo, que sobrevive con salario mínimo. Entonces permite que todas las, que se incremente este discurso de todas las personas negras son iguales y todas sus vidas importan y es como sí, pero hay que poner el acento en de dónde vienen para no, o sea, y esto le ayudó definitivamente a Kamala Harris, ¿no? Porque es por fin una mujer, ¿no? Que también este feminismo liberal, porque es mujer, porque es negra, entonces votemos por ella. Es como si nos dijeran en México, que nos los han dicho, votemos por Margarita Zavala porque es mujer, ¿no? Cuando en realidad está en contra de los derechos de la mujer. Eso mismo está pasando aquí, no significa que estén ni defendiendo los intereses de las mujeres, ni los intereses de la población afroestadounidense, ¿no? Entonces ahí hay que tener un montón de cuidado. En cuanto a las organizaciones radicales aquí en Estados Unidos, a mí me queda claro que han avanzado, que se siguen organizando, que, que en los pocos años que he podido ver de cerca a estos movimientos, han tenido un discurso mucho más a la izquierda, mucho más progresista y sobre todo esto que menciono, ¿no? Mucho más antiimperialista, porque el imperialismo no tiene que ver solamente con las fronteras. Al final, la primera línea que está resistiendo ese imperialismo estadounidense, pues es el pueblo estadounidense. Y lo vimos cuando comenzaban, por ejemplo, estas protestas de Black Lives Matter en mayo, junio pasado, en donde más o menos vimos cómo así lo mismo que Estados Unidos hace afuera de Estados Unidos, lo vimos aquí en la capital y en 40 ciudades o muchas más, con la militarización de esos territorios pobres, de esos territorios en resistencia, que están luchando contra el despojo y que se levantaron. Entonces, la élite de Estados Unidos no dudó en desplegar a sus militares, a la Guardia Nacional, al FBI, a la CIA, a la Border Patrol, ¿no? A la patrulla fronteriza. Todo esto era un estado de sitio y eso que no se nos olvide, 40 ciudades estuvieron bajo toque de queda en apenas junio, estuvieron militarizadas estas ciudades, incluyendo aquí Washington, reprimiendo a su misma población, ¿no? Eso es el imperialismo también, es la defensa de una élite, no de un país. No están defendiendo al pueblo estadounidense, están defendiendo al 1%
Y eso ocurre constantemente aquí y ocupan territorios y los gentrifican y los desplazan y hacen una guerra en contra de los pobres, una guerra en contra de los desposeídos, en contra de los pueblos indígenas. Eso es el imperialismo estadounidense. Entonces, no hay que ser ingenuos creyendo que los militares estadounidenses defienden al pueblo estadounidense, porque eso es lo que dicen los medios de comunicación para justificar guerras en otros países porque el enemigo está afuera. Pero cuando es necesario, el mismo enemigo está en casa y por eso esa necesidad de criminalizar al movimiento antifascista, ¿no? Que dicen que es una organización criminal, al movimiento de Black Lives Matter cuando protesta, porque igual dicen que son criminales, ¿no? Unos revoltosos, estos discursos ya no los sabemos súper bien en México. Entonces, el imperialismo empieza en casa y es del 1% contra el 99%. Entonces, eso también es parte de la vida diaria y también por lo cual la gente se sigue organizando y también por lo cual a la gente, pues vaya, no le dejaron otra opción más que escoger al menos peor, aun cuando sea parte de ese 1%, alguien como Joe Biden, como Kamala Harris, ¿no? Ahora, está interesante que se haya identificado a Trump como un fascista, ¿no? Porque ahora creo que es más fácil que el propio pueblo estadounidense entienda quién es Bolsonaro, ¿no? Me parece. Y por otro lado, la verdad, ya se terminó el proceso electoral. ¿O qué va a hacer, Trump? Porque aparte, según entiendo, él también con esto está arriesgando su situación personal, porque tiene no sé cuántos juicios ahí pendientes. Entonces, ¿podemos ya dar por terminado el proceso? No, para nada. Este proceso todavía va para largo. Si no mal recuerdo, la primera semana de diciembre, cuando esto va a concluir, cuando el Consejo Electoral, el Colegio Electoral ya dé a los candidatos definitivos, se pueda tomar protesta en el mes de enero. El peligro es en qué va a hacer Donald Trump. Y no solamente Donald Trump, sino qué va a ser esta base de Donald Trump específicamente ultraderechista, radical y sobre todo armada en este país, que estén dispuestos a defender las palabras de Donald Trump diciendo que esto fue un fraude. Ahí está realmente el riesgo de lo que pueda ocurrir y por eso en muchas ocasiones se hablaba incluso de una guerra civil en este país, lo cual suena descabellado, pero al mismo tiempo con todas estas condiciones es posible y específicamente en un país en donde todos están armados. ¿No? Salvo, por ejemplo, aquí en el Distrito Capital, que no está, que es de los pocos lugares donde está más o menos regulada la aportación y adquisición de armas. En otros estados, bueno, tú puedes tener 2, 3 armas en tu casa, ¿no? Y por eso es que el nivel de violencia por armas de fuego es tan elevada en este país. Entonces, el riesgo es que esto concluya con balas, con violencia de este sector específico, que incluso en estados como Virginia, han estado, que Virginia está aquí a 10 minutos de Washington, tampoco es como que esté tan lejos, ¿no? A 10 minutos de la Casa Blanca está Virginia, y había gente con armas custodiando el conteo, o en Filadelfia, ¿no? Custodiando el reconteo o el conteo de las votaciones, ahí estaban. Entonces se puede desencadenar algo claro, teniendo el factor Trump, todo puede pasar, no hay duda de ello, pero también estos grupos, ya veremos si esperarán a que Trump diga algo es muy, muy específico o si vamos a ver esta transición del poder en caso de que se le otorgue ya la victoria a Joe Biden, porque es bien interesante eso, ¿no? Son los medios los que dijeron quién ganó, no las instituciones. Han sido, todo esto es mediático hasta ahora y van a tardar semanas en decir quién es el ganador oficialmente, pero es como si Televisa saliera a decir ya tenemos ganador mientras el INE sigue contando los votos. Eso es lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Son los medios los que dijeron sí, ya ten la banda presidencial, ¿no? O sea, eso es lo que está ocurriendo. Pero entonces todavía va para largo estos reconteos, estas impugnaciones, demandas, de las cuales la OEA incluso salió a decir que, bueno, la OEA es un cinismo bárbaro, ¿no? Brutal. Salió a decir que hubo fraude en Bolivia, pero aquí vino a decir que Estados Unidos da cuenta de esa democracia que tanto presumen el resto del mundo. Es como, qué cinismo. Pero bueno, eso todavía va para largo. Van a ser varias semanas todavía del conteo, reconteo de votos en este país.
Eh, en cuanto a los medios, de alguna manera fueron mellados los medios, porque ese es el tema, ¿no? Los medios son un imperio por sí mismos, ¿no? Este, ¿Fueron mellados de alguna manera en ese proceso? No, los medios siguen siendo igualmente poderosos que nunca. Y por cierto, háblanos de tu premio, ¿no? Porfa. Sí, los medios de comunicación pues siguieron siendo los medios de comunicación todopoderosos, ¿no? Que no solamente cortaron a Donald Trump durante su discurso, en vez de esperar y decir, está diciendo mentiras, tomaron postura inmediatamente durante una jornada pues especialmente delicada, que son las elecciones en Estados Unidos. Yo creo que al menos sirvió para abrir este debate de quiénes son los medios en este país, lo cual vaya, no es sorpresa, ¿no? O sea, han emprendido guerras y mediáticamente se configuró toda una guerra en contra de Irak con el apoyo del New York Times, de Washington Post, de CNN, de todos estos complejos mediáticos. No es nuevo su actuar. Se cuestionó, yo no estoy tan segura de que esto va a mermar en esta conciencia de ya no hay que ver la televisión. Yo no lo creo, tienen muchísimo poder. Incluso yo no descartaría que el mismo Donald Trump, con toda esta batalla, se meta de lleno a construir medios de comunicación, una situación así, porque también el descaro fue brutal, ¿no? Y si no quieren que Donald Trump tenga la razón, pues entonces no le den argumentos, porque sí, los medios estuvieron a favor de Joe Biden todo el tiempo, y qué nos van a contar a los mexicanos con alguien como Peña Nieto, ¿no? Pero algo así ocurrió también en este país. Y bueno, sí, el Women's Institute for the Freedom of the Press, el Instituto de las Mujeres por la Libertad de Prensa, me ha otorgado un premio, ¿no? El premio 2020 al activismo y al periodismo en esta organización. Entonces es algo pues que se siente bien, ¿no? Se siente un apapacho después de que siempre vengan también un montón de gente a decir, haces periodismo o activismo, y es como, bueno, es que vengo a militar por la vida, ese es el periodismo que hago, el periodismo que ofrezco, y el cual creo que tiene cierto reconocimiento, no solo de instituciones, ¿no? Sino pues de la gente, que es la que me apoya. Yo soy periodista independiente, colaboro con varios medios, colaboro con el canal de YouTube en Sin Censura, colaboro con Canal 14, soy investigadora senior en una organización aquí en Washington, D.C., que se llama el Consejo de Asuntos Hemisféricos, que justamente tiene una mirada mucho más progresista que el resto de los think tanks aquí en Estados Unidos. Entonces, el tratar de hacer todo a contracorriente y que lo reconozcan, la verdad, pues se siente bien chingón. Entonces, ahora fue un reconocimiento aquí en Estados Unidos. Ya en otro momento había sido el premio también que me dio muchísimo gusto hace ya un año, el premio Aníbal Nazoa en Venezuela, que también es un premio muy militante en Venezuela, y el Premio Nacional de Periodismo por la cobertura que hicimos con Telesur ahí en México, en la frontera. Entonces, bueno, la verdad es que estoy muy feliz, muy, muy feliz de que la gente me apoye, ¿no? O sea, más allá de los premios, el que la gente diga, sí, te vamos a seguir apoyando, y que ahí pongan 10 pesos en el PayPal que tengo en mis redes sociales, la verdad me hace muy feliz y me compromete mucho, ¿no? O sea, creo que a mí eso la verdad, no sé ni cómo agradecerlo, que me inviten, ¿no? Aquí a la brigada, que me inviten en radios comunitarias, y ahí es donde quiero seguir, en esos espacios independientes, en esos espacios críticos, que yo sé que no me van a invitar a Televisa, que me invitaron a Milenio en algún momento para hablar de Chile, pero es decir, ¿no? Esas otras narrativas. Se nos fue un momento la grabación, porque por motivos absolutamente ajenos, o sea, electrónicos, digitales o lo que sea. Sí, bueno, les decía que la verdad lo que aprecio sobre todo, ¿no? De este tipo
de premios, de reconocimientos, es saber que detrás de ellos está toda la gente que me apoya, que me cree, que no es cualquier cosa, ¿no? Que la gente te crea lo que dices, lo que haces y que espero seguir sin defraudarlos, ¿no? Y seguir ahí en la primera línea, que es en donde siento que pertenezco, siempre estando en la primera línea de los procesos políticos, sociales, culturales y estando con la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que reconozco en este premio, que se siente, digo, súper bonito, ¿no? Que incluso en otros países reconozcan tu trabajo, que suelo hacer publicaciones todo el tiempo en español, pero también hago trabajos documentales en inglés. Entonces, bueno, ahí tratamos de romper estos cercos mediáticos impuestos por estos medios de comunicación de los que hablábamos y creo que vamos bien. Ahí vamos y seguimos para adelante. Oye, hay un reto, parecería que tenemos todos hoy un reto, pero bueno, gente que tiene un papel como tú, es el reto de cómo hacemos que México y Estados Unidos tengan, o sea, el movimiento tenga una interacción, porque también ciertamente creo que hay mucho que aprenderle, ¿no? Al movimiento estadounidense. Ya hay un reto allí, ¿no? ¿Qué hacer? Sí, yo creo que hace falta la comunicación en muchos niveles, ¿no? En muchos niveles, primero, pues lo que yo hago es justamente cuando cubro cosas aquí en Estados Unidos, no trato de cubrir lo mismo que están haciendo los demás, ¿no? Trato de estar en las calles con la gente, escuchándolos, escuchándolas, y ahí es en donde se hace una primera interacción, el visibilizar qué resistencias. Yo apenas sacaba unos programas justamente en Canal 14, en donde a una de las personas a las que entrevisto bueno, son dos mujeres que pertenecen a la acción panafricana, la comunidad panafricana, PACA, Pan African Community Action, aquí en Washington. Entonces yo los entrevistaba y lo que decían es, lo que queremos hacer es visibilizar que alguien que está sufriendo este racismo estructural, ¿no? Propio de este sistema capitalista, alguien más lo está padeciendo, lo mismo en México o en África. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer un clic y que tenemos que priorizar mediáticamente estos discursos que al final generan formación política, entendimiento dentro de los mismos movimientos, organizaciones. Sobre todo estoy pensando mucho en este sur global, ¿no? Que más allá del mundo occidental, en donde se nos muestra eso como nuestro horizonte, nuestro norte, pues yo lo pienso al revés, ¿no? Y en primer momento está la información, la visibilización y ya después esa conexión de solidaridad. Yo creo que la solidaridad es fundamental para los tiempos tan oscuros en los que vivimos, en donde hay un Bolsonaro, donde está un Donald Trump, donde se dio este golpe ya derrotado por todas las vías en Bolivia, estos avances del fascismo que serían mucho más fácil si se rompieran estas barreras, sobre todo ideológicas y claramente territoriales que tenemos entre los países. El poder identificarnos como los mismos, las mismas oprimidas históricamente, sean grupos indígenas de la comunidad LGBT, sobre todo estoy pensando, por ejemplo, en las comunidades indígenas organizadas en México, pero también aquí en Estados Unidos, o los mapuches en Chile, la comunidad aymara y quechua en Bolivia. Tenemos tantas cosas en común, tanto que aprender, y Bolivia de hecho es esa gran lección también, ¿no? El cómo derrotar y no relativizar todo a las urnas, creer que el MAS volvió al poder porque fueron a votar es totalmente absurdo, ¿no? Resistieron, se organizaron, avanzaron, hubo medios de comunicación totalmente militantes como Causa Chuncoca, que sacó una versión en inglés gracias a dos periodistas, sobre todo que fueron mis compañeros y orgullosamente mis compañeros en Telesur, ¿no? A quienes admiro y respeto, pero entender eso, que necesitamos medios militantes, que necesitamos compromiso dentro de las organizaciones, pero entendernos como parte de una resistencia de este sur global. Entonces, claro que hay muchas cosas que aprender. Hay que aprender a la comunidad migrante organizada aquí, hay que aprender a los jornaleros, hay que aprender incluso este movimiento ahora con la pandemia que fue muy fuerte aquí de la clase trabajadora, de Amazon, de Instacart, de Whole Foods,
que estuvieron resistiendo incluso dentro de la pandemia y demandando unas condiciones dignas, ¿no? Una salud decente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos quitemos esas fronteras y entendemos el rol de la solidaridad, el rol de la militancia en medios, en cada una de las trincheras, escuelas, organizaciones, fábricas, esto sería totalmente diferente. Entonces hay muchísimas lecciones que aprender también de aquí de Estados Unidos. Yo no puedo evitar ser el optimista irredento de siempre y entonces decir que, bueno, estamos en condiciones de a lo mejor crear no un sur global solo, ¿no? En América, sino una América global. Porque además, si hablamos de, por ejemplo, de movimiento indígena, hay que considerar al movimiento afro-norteamericano como indígena, ¿no? Entonces, y hay mucho creo que pueden aportar ese movimiento, que puede aportar el feminismo estadounidense también, ¿no? O sea, que si eh, vamos a la globalidad, o sea, ya hagamos la revolución mundial y dejémonos de payasadas, ¿no? Perdón. Sí, no, y yo lo digo como esta imposición, ¿no? De que se nos ha impuesto el norte como lo occidental, lo culturalmente deseable, políticamente deseable, las instituciones democráticas a seguir. Y por eso pienso mucho en estas resistencias desde las instituciones democráticas a seguir. Y por eso pienso mucho en estas resistencias desde esta concepción de un sur más social, ¿no? Sin que esto no significa que ese mismo sur no exista aquí en Estados Unidos. Estas resistencias indígenas, anticapitalistas, antiimperialistas, existen también aquí. Y esas son también ese horizonte que tenemos que tomar en cuenta y a las cuales nos asemejamos bárbaro, ¿no? O sea, las comunidades aquí resistiendo los megaproyectos, el Keystone, todos estos oleoductos, o incluso aquí mismo en la capital, en los alrededores, hay muchísima gente, muchísima población indígena exiliada de las dictaduras en América Latina, mucha población proveniente de Guatemala, la comunidad boliviana, aymara quechua también hay bastante aquí en Virginia, en la comunidad metropolitana. Entonces, todo eso está presente, ¿no? Entonces, para mí ese sur global es más una cuestión de resistencias y de decir nuestro norte, como era el logo de Telesur, ¿no? Nuestro norte es el sur, es más visibilizar esas luchas que han sido relegadas porque son del sur, ¿no? Pero que en realidad hoy el sur da más luz que ese norte colapsado, ese norte occidental que de plano no da muestras de esperanza. Es este sur que está defendiéndose del fascismo, que está avanzando en las luchas indígenas, desde el feminismo comunitario, en un feminismo blanco liberal, desde una defensa no de la tierra como negocio, sino de Abya Yala, ¿no? De nuestro territorio como sustento de vida. Es decir, todas esas otras perspectivas creo que son muy importantes y que también aquí existen y existen en un Estados Unidos que se revela, que sigue las calles, pero que es brutalmente reprimido. Entonces, creo que hay mucho que conectar, mucho que abonar a estas hermandades, ¿no? Que más allá de las líneas fronterizas, pues terminamos estando unidas y unidos en demandas, en exigencias, en la construcción de ese otro mundo posible. Oye, para no colarnos demasiado, porque la entrevista va tú y Laura, y entonces se nos extiende a más de 2 horas, chance, te pediría que nos dieras una perspectiva de qué crees que es lo que viene. Y una pregunta, ¿no vas a ir a Ecuador? Es lo que te toca ahora, ¿no? Bueno, en realidad primero me toca Venezuela en Ah, diciembre, perdón. son las elecciones intermedias, y ya en Ecuador en febrero del 2021 y Chile también ya es en noviembre, si no me equivoco, hasta el próximo año, ¿no? Entonces eso es lo que se viene un poco en América Latina, en este mapeo de, claro, no hay que relegarlo, insisto, todos los procesos electorales, pero sí han sido un momento para marcar esta agenda social, visibilizar, ¿no? O sea, creo que hay mucho que
explorar dentro de estos procesos democráticos. Venezuela también viene en esta disputa de una asamblea nacional que la última vez tuvieron que impugnarla, dado que se autoproclamaron también diputados, entonces se declaró una asamblea en desacato, ¿no? Todavía no terminaba justo este proceso electoral en Venezuela, porque muchos se preguntaban por qué había dos asambleas en ese momento en Venezuela. Bueno, porque hubo elecciones, la oposición ganó en la asamblea, sin embargo no se esperaron a que terminaran procesos electorales en varios de los distritos y se autojuramentaron sin esperarse a que concluyeran, ¿no? O sea, como que dijeron, los medios ya nos dieron la victoria, entonces vamos a tomar el poder, así como aquí. Entonces no se esperaron, declararon una asamblea en desacato, tuvieron que hacer otra asamblea, donde era una asamblea constituyente también para justamente una nueva constitución. Y bueno, ahora viene esta disputa, ¿no? En donde la última vez la ganó la oposición, pero también ha sido una oposición que está brutalmente desgastada, que tampoco es que significara, y eso hay que tenerlo claro. En el caso de Venezuela, la oposición venezolana está totalmente fragmentada, incluso muchos de ellos están en contra de Juan Guaidó, le están pidiendo que dé explicaciones de dónde ha terminado todo el dinero que supuestamente Estados Unidos ha dado para la implementación de la democracia en Venezuela. Entonces están bastante fragmentados. Muchos de ellos incluso han decidido participar en esta asamblea que tiene mayoría chavista. Hay mucha de la oposición participando ahí, tratando de legislar y salir de este eterno golpismo por parte de cierto grupo radical de la oposición. Y pues en Venezuela las últimas veces ha habido estas llamadas guarimbas, ¿no? De estabilización. Entonces se viene fuerte también ahí, a ver si la oposición no intenta hacer algo. Las elecciones que están planeadas para el 6 de diciembre. Y vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, entonces nos despedimos temporalmente porque te vamos a estar molestando todo el tiempo. Y pues mil gracias para variar. Eh, bueno, y entonces despido, ¿no? La transmisión, esto es América en Crisis. Y ya nomás, porque ya explicamos muchas veces. A todas y a todos. Este es el ciclo América en Crisis que la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg estamos organizando para darle seguimiento a los procesos que están teniendo lugar en todo nuestro continente, vistos desde el punto de vista, sobre todo, de los movimientos sociales y en su contexto histórico, digamos. Y hoy estamos grabando esto el sábado 7 de noviembre, que es, como ustedes quizá recuerden, el día que se anunció la victoria de Joe Biden y sobre todo la derrota de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. Es la tercera de una serie de procesos electorales, primero Bolivia, la semana siguiente Chile y ahora Estados Unidos, donde la extrema derecha ha sufrido 3 derrotas consecutivas. Pues esa parte nos da mucho gusto, pero desde luego se abren muchos desafíos y muchas cuestiones a investigar. Y pues justamente hoy sábado, esto lo estamos transmitiendo el martes, pero hoy sábado se anunció este resultado. Y nos acompaña, tenemos el gusto de que nos acompañe la periodista y analista Laura Carlsen. Muchas gracias por acompañarnos en esta fecha. Gracias, Oscar. Un placer. Oye, pues ante todo, tal vez deberíamos poner en contexto histórico lo que acaba de pasar, ¿no? No es muy frecuente que un presidente, a veces ocurren, los periodos presidenciales duran 4 años y pueden reelegirse, pero no es frecuente que un presidente no se reelija, ¿no? No es frecuente, pero tampoco es inédito. Creo que estaban dando las cifras históricas y son por lo menos 10 presidentes que no les han dado un segundo periodo.
10 Entonces, presidentes de 45. sí, es la minoría, es Sí. evidentemente, pero sí ha pasado. Recientemente, pues, en el caso de Jimmy Carter, en el caso de Bush padre, no son los más recientes. Entonces sí ha pasado. Siempre es, y sobre todo en este caso, siempre es, pues históricamente es la señal de que la gente no le gustó su forma de gobernar. Y se habla mucho de repudio de Donald Trump y esto fue uno de los puntos más importantes en estas elecciones. O sea que la gente decía, si no somos capaces de en esta elección decir unidos con una voz clara que este no es el tipo de persona, de ser humano que debería estar frente al país, que estos no son las políticas que queremos para nuestro país, pero sobre todo esos no son los valores que queremos para nuestros países, entonces quién sabe quiénes somos, ¿no? Entonces sí lo lograron mucho más, en una lucha mucho más difícil de lo que se esperaba, mucho más. Estamos a sábado, las elecciones el martes han sido días de mucha tensión, viendo los conteos, las amenazas de Trump de no aceptar los resultados, que sigue diciendo que no acepta los resultados. No, ha sido una elección muy diferente que otras elecciones y también por el factor de la pandemia que teníamos, que es en parte porque se ha tardado tanto, porque las demócratas sobre todo tienen una estrategia para la seguridad de la gente y para votar antes de votar por correo y no necesariamente el día de las elecciones. Entonces, en muchos estados estos votos entran al final. Parece ser una situación de polarización excepcional en la historia estadounidense y una marca de esa polarización es, no sé, yo no sé si en alguna episodio de la historia reciente, de la historia documentada, digamos, un presidente se haya negado a reconocer su derrota a estas alturas de la elección. Sí, porque eso, hay que ver que la historia estadounidense ha sido extraordinariamente eh, civil, digamos, a pesar de siempre ha habido polarización, nunca que yo sepa ha habido un conflicto postelectoral de esta magnitud, ¿no? Que el presidente se niegue, mejor dicho, el candidato derrotado se niegue a reconocer su derrota, pero no sé si me equivoco. No, sí, así es. O sea que de tener un país dividido, han habido otras elecciones en donde el margen fue mínimo, ¿no? Pero lo que dices, primero, es la primera vez que un presidente anuncia desde antes de las elecciones que son fraudulentas, que no va a respetar los resultados si no gana, ¿no? Que es básicamente lo que ha dicho, y que se prepara para tratar de llevar la voluntad popular a las cortes que él controla. Y esto fue una de las señales de alarma aún más con Trump en los Estados Unidos, porque semanas antes de las elecciones se veía que estábamos posiblemente frente a una ruptura del orden constitucional. Entonces, todo lo que habíamos pensado de la estabilidad de las instituciones democráticas, de que a pesar de la polarización se podría tener como una alternancia pacífica, todo esto ya de repente estaba cuestionado por la actitud de Donald Trump. Ahora lo que vemos es los expertos dicen que no ha presentado ninguna evidencia, que sus demandas frente a las cortes parece que no tienen muchas esperanzas de llegar a la Suprema Corte, que es lo que él quiere, ni siquiera de lograr bloquear algún conteo en algún estado. Entonces, se ve que está disminuyendo esta amenaza. Primero porque
no tiene evidencias, que fue un proceso electoral muy limpio, muy pacífico, muy ordenado. A final de todo, a pesar de algunos temores de los grupos que íbamos a ver violencia por parte de grupos de ultraderecha y esto, pues realmente no vimos ese tipo de problemas. Y entonces, esa es una de las razones por lo cual parece que ya está cerrando el proceso. Y el otro es que cuando vemos los resultados, ahora fue el estado de Pensilvania que le dio la mayoría en el colegio electoral a Joe Biden. Y después ya dicen que ganó el estado de Nevada y que muy probablemente va a ganar Arizona y posiblemente Georgia en el sur. El margen el día de hoy que estamos viendo es muy poco, pero va ganando. Entonces, con esto ya tiene de sobra los votos en el colegio electoral para asegurar su presidencia. Es muy difícil que Donald Trump pueda hacer algún tipo de desafío legal o de otro tipo que cambie los resultados, y hasta sus propios compañeros o colegas en el Partido Republicano no están apoyando, muchos no están apoyando sus denuncias de fraude y sus mentiras, porque claramente son mentiras sobre irregularidades en el proceso. Sin embargo, si estas elecciones son excepcionales, es porque hay algo que va más allá del individuo Donald Trump, que es el trumpismo, ¿no? O sea, que es un movimiento social, por así decir, que logró canalizar el resentimiento de una vasta sector de la población, mucho de gran parte pobre, clase trabajadora. Es algo que tiene raíces más profundas que Donald Trump, ¿no? Que tiene raíces en el fracaso del neoliberalismo, en que un sector de la población se siente abandonada, y que probablemente eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Y que fue, desde luego, se apeló a lo que le queda, al único privilegio que le queda, que es el privilegio de raza, y en muchos casos de género y de sexo, ¿no? O sea, eres hombre blanco heterosexual, bueno, eres pobre y te hemos abandonado, pero al menos eres hombre blanco heterosexual. Entonces, sí, mucho que ver, pero, pues, has dicho muchas cosas, ¿no? Y ahora precisamente las discusiones que llevamos todo el día en uno u otro tienen que ver con hacia dónde vamos ahora. No solo en qué vamos a hacer con una presidencia de Donald Trump 2 meses y medio más, en que podría hacer mucho daño a la sociedad, y hay que ver qué pasa, cómo se va a preparar para un nuevo gobierno de Joe Biden. Y más que esto, perdón, más que esto es cómo entender lo que ha pasado, cómo entender que a pesar de que haya ganado Joe Biden, 69 millones de personas votaron por Donald Trump. Cómo entender que en 4 años de desastre, 230,000 personas muertos por COVID en el país con mayor número de muertos en todo el mundo, ¿no? Cómo entender con el desempleo, con los escándalos que hemos visto en estos 4 años, que tanta gente votó por él. Entonces, estamos viendo las estadísticas, quién votó, y se ve muy claramente que, como dices, la gente que votó por Trump son las personas blancas, es un porcentaje mínimo de latinos y de afroamericanos que votaron por Trump. Se habla de que incrementó el número de Latinx que votaron por Trump, pero pues se incrementó muchísimo el número que votaron.
Y ya sabemos que dentro de esta comunidad no es un voto latino, ¿no? Es el voto de los y las latinos y hay de todo. Entonces, decir que realmente ganó mucho terreno entre ese sector de la población es una narrativa falsa en muchos sentidos, porque muchísima gente se movilizó para votar en contra de Trump. Y eso siempre ha sido y fue en estas elecciones también el caso de los afrodescendientes en el país. Entonces, tienes un núcleo de votantes en las personas negras. De hecho, entre las personas familias que sí ganan más de $100,000, o sea que no estamos tan seguros tampoco de esta narrativa de que la clase obrera, que fue muy común en la primera elección, en esta no está tan claro, y menos porque ya ganó en los estados industriales de clase obrera en Pensilvania, en Wisconsin y en Michigan, ¿no? En el cinturón de óxido allá. Entonces, esto no está tan claro, pero personas blancas, mujeres blancas, porque mujeres de minorías para nada, ¿no? Y personas de las iglesias fundamentalistas, evangélicos, este es un núcleo muy duro. Entonces, pues tiene mucho que ver con lo que dices. Son personas que están aferrando a sus privilegios en una sociedad en que se sientan amenazados. Y se puede criticar por ser racistas, que muchos lo son, y es algo que manipuló mucho Donald Trump. Y se puede criticar, pero ahora lo que tiene que hacer en el país es analizar la historia, analizar este tipo de divisiones históricas, el papel que ha jugado, que juega el racismo en la sociedad capitalista de los Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos. Por eso se hablaba mucho de las guerras culturales allá. Tiene que ver con la cuestión de identidad nacional. Tiene que ver con cómo reconciliamos con esta historia. O lo negamos, como quiere hacer Donald Trump, o ya decimos, sí, esta es nuestra historia y tiene partes muy feas y tenemos que ver cómo ir hacia una nueva justicia. Esta lucha, la lucha por el futuro es también una lucha en cierto modo por el pasado, ¿no? Por la comprensión de lo que es y el orgullo chauvinista, nacionalista creo que de cualquier país. Estados Unidos creo que no es la excepción. Es un caso muy notable, obviamente, pero cualquier país que quiera reivindicar sus crímenes como si fueran motivo de orgullo, o sea, cualquier país podría hacer eso, pero es el caso de Donald Trump, que muy abiertamente decía que no quería libros de texto donde se hablara, donde siquiera se mencionara la esclavitud. Por cierto, digamos, el tema del pasado, que está muy vivo, no es tan pasado, en algunos estados como Nebraska se puso a consulta quitar la esclavitud por castigo penal, ¿no? Que seguían sus constituciones estatales y desde luego perdió, se va a retirar eso de ahí, pero muchísima gente votó en contra de quitarla, ¿no? O sea, del mismo modo como mucha gente usa la bandera confederada, que sería increíble, o sea, es como si en Alemania usaran la suástica, ¿no? Como Sí, las y argumentaran que es su pasado. Que vimos, todo esto y, por ejemplo, negar el genocidio de los indígenas en Estados Unidos. Y esto lo estamos viendo en ese momento por quién es Trump y cómo ha manipulado esta historia para decir, ay, nos quieren decir que nosotros los blancos somos malos porque pasó todo esto, pero no fue nuestra culpa. Y bueno, manejando abiertamente la supremacía blanca. Pero por otro lado, hemos tenido estos movimientos indígenas de las vidas negras importan,
de las personas migrantes exigiendo derechos, aunque no sean ciudadanos o ciudadanas, ¿no? Estos movimientos también han tenido mucho más fuerza. Entonces, todos estos temas que tienen que ver con la historia y la identidad del país están mucho más perfilados como resultado de este proceso. Y eso tenía que ver con hacer más grande, más profunda la división en el país, pero también es un avance en el sentido de que ya se está reconociendo que esto existe y está avanzando, porque en realidad cuando uno ve las encuestas, la mayoría de la población está a favor del movimiento de las vidas negras en Porta. Logró movilizar más gente que en la historia de movimientos sociales en los Estados Unidos. Entonces, el país está en un buen momento en el sentido de poder seguir empujando ya con Trump fuera de la Casa Blanca para estos temas de justicia social que son fundamentales para construir una sociedad más justa y un nuevo futuro y como olvidarnos de alguna manera de lo que ha pasado los últimos 4 años. Pero no va a ser sencillo porque lo que nos dejó es una arquitectura de ultraderecha, unos paramilitares neofascistas movilizados, ¿no? Unos odios que ya no tienen vergüenza de expresarse e incluso en formas violentas. No, esa es la herencia de Donald Trump y no solo de Donald Trump, como dice, sino de Donald Trump y todos estos sentimientos y toda esta historia que Estados Unidos tenía por lo menos quizás más latente, pero que tenía ya y que salió al flote con su presidencia. También fue unos 4 años de hacer de la política un espectáculo patético y trágico, pero yo nunca era como divertido en un sentido morboso ver las noticias, como nunca había sido, y uno sabía quién era la familia y los hijos, o sea, todos son personajes de caricatura, ¿no? Donald Trump, el más caricaturesco de todos, caricaturesco hasta el final, ególatra, que parece malo de un villano de película, ¿no? Pero Sí, quizá o sea, la historia tuvo que elegir a un personaje así para cumplir esa función histórica, y afortunadamente le produjo horror a una parte muy grande de la población que resultó ser la mayoría, pero su personalidad es muy notable, ¿no? y produjo mucho apoyo entre otra parte de la población. Eso es lo más triste, porque representó los peores valores humanos, ¿no? Entre el trato hacia las mujeres, incluso sus esposas, ¿no? El machismo en su forma más burdo, ¿no? Y incluso violento por todas las acusaciones que existen. El racismo también, esta idea de que yo merezco todo y no me importa a los demás, ¿no? El desdén expresado para el bien común. Todo esto fue parte de su personalidad y había mucha gente que le gustó. ¿Y por qué le gustó? Pues es la pregunta que sigue en el aire. Una parte también tiene que ver con que querían una figura patriarcal, querían esa figura fascista, ¿no? No es la primera vez en la historia que en momentos de gran inseguridad, en momentos de confusión y de cambios demográficos, políticos, de otro tipo, que en estos momentos hay una parte de la población que no le importa la democracia, que no le importa las libertades, sino está buscando a una figura patriarcal que les diga, pues
vamos por aquí, que tiene una visión clara, que los incluye, no importa a ellos, que excluye a la mayor parte del resto de la población y lo siguen. Y esa es parte de la dinámica que hemos visto. Sí, parece que les gustó su inferioridad moral. O sea, que no, parece que a la gente no le gusta que haya alguien moralmente superior y le cae bien que haya alguien que sea abiertamente inferior moralmente, ¿no? Pero bueno, quería también, poniendo un poco de perspectiva histórica, cuando en 1980 ganó Ronald Reagan, no sé si se sabía en el momento, nadie se dio cuenta, me imagino, pero fue un cambio mundial. O sea, entró el sistema neoliberal, ahí estaba Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Juan Pablo II, Pinochet, pero Ronald, muy en particular, la entrada de Ronald Reagan marcó un cambio mundial. No que fuera, quizá no fue Ronald Reagan o su personalidad no fue la causa, pero ese giro se expresó en una personalidad. ¿Será que la derrota de Donald Trump marca un cambio de época en algún sentido? Primero tenemos que empezar con la pregunta, ¿qué tanto su elección marcó la entrada de la ultraderecha global? Y yo creo que es un factor que a veces, como todo está tan centrado en su personalidad espectacular, ¿no? Es un factor que a veces se nos olvida. O sea que la construcción de la candidatura de Donald Trump por parte de la ultraderecha fue algo de largo aliento, que trabajaron en esto mucho tiempo, y no solo en los Estados Unidos, sino en otros países. Cuando Steve Bannon sale del gobierno de Trump por diferencias entre los dos, pues se va a Europa a construir candidaturas de ultraderecha allá. Entonces, en ese sentido, es un producto de un movimiento a la derecha. Ahora, su derrota, yo creo que es muy pronto y no me atrevería a decir que es el inicio de una tendencia, aunque pues se mencionó el caso de Chile, cambios allá, se mencionó Bolivia y otros, y son muy importantes, pero ya hemos aprendido que celebrar tendencias es muy cuestionable, ¿no? Pues con la marea rosa de América Latina sí vimos una tendencia que duró un tiempo y permitió logros importantes, integración sur-sur, de romper con la hegemonía, pero después vimos una reacción muy fuerte que en mucho borró algunos de los logros, y en ese tiempo lo que hemos visto es una mezcla en todas partes del mundo. Entonces está otra vez perfilado muy claramente una batalla entre una izquierda que es más sofisticada, que tiene un análisis más profunda desde mi punto de vista en los Estados Unidos y en algunos otros países también en el en el sur global, ¿no? Y pues una ultraderecha que también es más violenta. Ahora en Estados Unidos los informes dicen que la amenaza de terrorismo más importante es el terrorismo doméstico por parte de la ultraderecha, hasta que tuvieron que admitirlo, porque antes ni lo querían estudiar, ¿no? Pues querían echar toda la culpa de violencia y de seguridad nacional al extremismo islámico, y no es así. Cuando uno hace las cuentas, ¿no? De los ataques y esto. Entonces, es una situación complicada que vamos a seguir monitoreando, y mientras tanto en esta apertura, porque lo que es más que nada es una apertura. Trump lo que representó fue un cerrazón completo. Iba a haber más represión de estos movimientos. Iba a haber más avances hacia la agenda de supremacía blanca. Iba a haber más familias separadas, más vidas destrozadas. Ahora lo que hay es una apertura para empujar a un gobierno que no es de izquierda ni de lejos, es muy centrista,
Lo conocemos porque lo conocemos en la época de Obama, en la política exterior nos fue muy mal con Obama-Biden y Biden fue la persona, el representante de América Latina cuando hubo un movimiento para frenar la guerra contra el narcotráfico que tantos muertos nos ha costado aquí y en Centroamérica. Él vino directo para decir, no, esto sigue, la militarización sigue. El modelo de intervención para supuestamente cortar el flujo de drogas a los Estados Unidos sigue, aunque no esté funcionando, porque todo el mundo sabía que no estaba funcionando. Entonces es un factor conocido, pero lo que tenemos es una apertura y tenemos unos movimientos sociales que como resultado de muchos años de trabajo, pero también como resultado de la forma en que se involucraron en estas elecciones como movimientos, no como partido, no como votantes, sino como movimientos sin perder su carácter de movimientos. Esto crea una oportunidad para seguir empujando y para empujar agendas más radicales. Y no solo a nivel internacional, digo nacional, porque han ganado espacios también al estatal y municipal. Sí, bueno, por lo menos, como bien dices, ¿no? Estuvo Biden en la administración que ayudó a orquestar el golpe de Estado en Honduras, el Plan Colombia, pero bueno, creo que es más importante lo que pasa con la gente, con lo que vimos hoy. Si algo hay de razones de optimismo, tiene que ver con la gente, ¿no? No con la persona de Joe Biden. Y creo que si entiendo bien lo que estamos conversando, por lo menos se logra que impedir que impongan el consenso único que querían, era su sueño de Bolsonaro, de Trump, regresar como a una pisado de los años 50, donde había un consenso conservador. Consenso nunca hubo, ¿no? O sea, ciertamente pensamiento único. Incluso en los años 90, después de la caída de la Unión Soviética, hubo un desplazamiento a la derecha del consenso. O sea, había un pensamiento único. Toda la opinión pública se movió un poco a la derecha, hacia un liberalismo de derecha. Y ahora... historia, sí. Pero ahora fue siempre polarizado y ahora es claro que por lo menos no va a ser... O sea, si a ustedes no les gustan las movilizaciones, este tipo de gobiernos no les van a... O sea, si lo que quieren es un mundo sin manifestaciones, no, estos gobiernos no se lo van a dar, ¿no? Vienen después ahora las elecciones locales en Brasil. Veremos si esta saga de golpes, al menos golpes a la extrema derecha, sigue, ¿no? Pero también creo que hay una victoria a nivel de estas luchas culturales, ¿no? Que todos por lo menos ya tenemos que vivir. Ellos no quieren vivir con la diversidad, tienen que vivir con la diversidad. Sí, eso es una realidad demográfica también y es una realidad política, porque no van a quedarse callados, ¿no? Es una diversidad que no solo es diversidad, decir que somos de muchos colores, que somos de mucha orientación sexuales, que somos de muchas creencias, sino es una demanda de democracia que dice, pues somos todo esto y tenemos derecho de formar parte en esta sociedad con todos los derechos que tienen todos los demás, ¿no? Y esto parece sencillo, pero es muy radical en la práctica, porque en realidad lo que llamamos democracia, sobre todo en los Estados Unidos, no lo es. Está construido sobre exclusiones, porque así es el capitalismo. O si no sobre exclusiones, sobre explotaciones, porque no se puede decir que esta gente está excluido. No, de hecho está incorporado, pero en un plano sin derechos, en un plano de explotación agravada, ¿no? Sí, y bueno, dices importantísimo que los movimientos
que desde luego no tienen sus tiempos, no son los tiempos electorales. No, a diferencia de una campaña electoral, los movimientos no desaparecen al día siguiente de las elecciones, y ahora se abre un periodo de contingencia, ¿no? Donde las cosas están abiertas, una apertura, como dijiste tú, donde hay cosas por definir, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa por definir va a ser, ya ahora la cúpula del Partido Demócrata está hablando de reconciliación, de quedar bien con de buscar el centro, de buscar el consenso, de buscar el punto de equilibrio, cuando no es necesariamente lo que, o sea, en muchos casos no es posible, y mucha gente no es lo que espera, ¿no? Por ejemplo, quedan los casos de la justicia policíaca, ¿no? Que no, desde luego, no se puede volver al status quo simplemente. Y ¿qué va a pasar con los asesinos de Breonna Taylor? ¿Qué va a pasar con todos estos policías? Lo más probable es que sigan impunes, a menos que el movimiento social consiga otra cosa, ¿no? Pero se abre un periodo de lucha, apertura, Sí, ¿no? hay un discurso ahora que ha sido el discurso de Joe Biden desde antes para neutralizar un poco los odios y la ira que existe entre la gente que apoya a Trump, de unidad. Lo acabamos de escuchar, hace media hora dio su discurso de victoria en Wilmington, Delaware, no de unidad, que voy a ser el presidente, no de los Estados Rojos y los Estados Azules, sino de los Estados Unidos, ¿no? Que ha sido su línea desde hace tiempo. Y hay mucha gente que necesita escuchar esto. Y sí es importante, pero también ha aprendido una lección importante. Cuando entró al gobierno de Obama, la primera vez tenían control de las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Y en lugar de imponer una agenda de cambio, de reformas que hacía falta en el país, empezaron a hacer política para que las reformas tuvieran un apoyo de los dos lados, es decir, de demócratas y republicanos. Y en esto perdieron mucho tiempo, llegaron las elecciones de medio tiempo, perdieron control del Congreso y todas estas reformas, sobre todo la reforma migratoria, ahí quedó. Entonces, la idea esta vez entre los movimientos, o muchos movimientos por lo menos, es que hay que actuar así, rápido, ¿no? Y que es más que claro que estamos en un momento después de lo que hizo el Partido Republicano para apoyar a un presidente tan extremista y tan peligroso para el sistema democrático como Donald Trump, es más que evidente que no va a haber manera de trabajar con ellos y van a tener que utilizar el poder que tienen como resultado de las elecciones para hacer las reformas que pueden y hacerlos muy rápido. Entonces, pues son las dos cosas. Unidad en el largo plazo es importante. Nadie quiere vivir en comunidades divididas, en donde es difícil hacer las cosas que son necesarias para la gobernanza a nivel, pues digamos, cotidiana. Pero por otro lado, reconciliación no vamos a ver. No vamos a ver en el corto plazo porque hay muchas emociones, hay muchas diferencias profundas allá, y porque no se puede sacrificar la justicia por una reconciliación. Y además hay una base real a la polarización que es la que debe ser atacada para evitar la polarización a largo plazo, ¿no? Este abandono que sienten, o sea, este resentimiento contra las élites que siente la base de Trump, quizá no abandonara, o sea, precisamente sí es real, hay una parte de verdad, ¿no? En esta sensación de abandono, y hay que, para buscar una unidad real, quizá habría que, y esto solo lo van a conseguir los movimientos sociales, que incorporar a esos sectores culturalmente excluidos, que son la base de Donald Trump, los sectores rurales, las ciudades más pequeñas. Sí, sí, de alguna manera, pues esa es la idea de la unidad, pues
en el sentido de tener políticas que benefician a todos los que más necesitan, sobre todo, pues ese es muy importante. Yo creo que ellos, lo que siempre ha sido paradójico es que esta reacción contra las élites se enfocó en el apoyo a Donald Trump, ¿no? Un multimillonario, ahora parece que tiene mucho más dinero de lo que ha dicho, ¿no? Pero un multimillonario que ha manipulado el sistema, incluso con corrupción, con la superexplotación de sus obreros, con todo esto, ¿no? Se volvió de alguna manera el símbolo en contra de las élites. Yo no sé qué tanto la gente sigue con esta idea y yo no sé yo creo que pues muchos y con mucha razón sí relacionan a Joe Biden con el establishment, también con las élites y eso es cierto. Pero sí, el desafío de incorporar sobre todo los pobres, ahí está la campaña de las personas pobres, The Poor People's Campaign, que también creció mucho en esta coyuntura. Tienen toda agenda, todo un nuevo presupuesto que toma en cuenta lo que hemos aprendido y las necesidades que han surgido de la pandemia. No, pues hay una serie de propuestas de incorporación y de cambios radicales ahora que están por lo menos sobre la mesa. Lo que vimos es que el Partido Demócrata de cierta manera impuso la candidatura de Joe Biden por encima de la candidatura de Bernie Sanders, a pesar de tener mucho apoyo, argumentando de que la gente no iba a aceptar un socialista. Pero cuando vemos los resultados de las elecciones, ahora vemos que las candidaturas de socialistas y más radicales, la ala más radical del Partido Demócrata, tuvieron mucho éxito y también sus iniciativas. Y mientras, por un lado, los moderados dicen que el voto fue tan cercano, fue tan difícil por culpa de los radicales están diciendo lo opuesto, diciendo no, pues de hecho la gente lo que está buscando es una visión clara y ustedes centristas no lo ofrecieron muy claro en esta elección y por esto apenas ganamos, ¿no? Sí. Entonces no sabemos, realmente es un debate difícil de resolver, pero hay argumentos interesantes. Sí, que es una lección de por qué, entre todos los líderes republicanos, por qué Donald Trump. O sea, ¿por qué no, no sé, Ted Cruz o cualquier mediocre republicano? Porque el más claro en sus, o sea, el menos, el más in your face, el más patente reaccionario era Donald Trump. Entonces, no necesariamente el centro es lo más popular o mejor dicho, la hipocresía no gusta. La gente huele la hipocresía y prefiere es hipócrita, pero es claro, es su hipocresía. Sí, porque es un poco la ideología, no es lo que más movió a la gente, porque tenemos muchos casos de zonas, sobre todo en esta parte que ahora ganó Biden de Pennsylvania, de Michigan, ¿no? Tenemos muchos casos de familias que votaron 2 veces por Obama y después por Trump y después por Biden, ¿no? Entonces dices, ¿qué están buscando allá? ¿Qué están buscando? Y vemos que no es una línea así estrictamente ideológica, sino quien ofrece una manera de dar sustancia o de sacarnos de una situación de estancamiento, sobre todo para cierta parte de la clase obrera, en que han perdido, si no se han vuelto como muy pobres. Lo que sí ha pasado es que sí hay un estancamiento y sus esperanzas de tener un futuro mejor
o de que sus hijos y sus hijas tuvieran un futuro mejor, quedaron allí y lo que vieron fueron pérdidas generación tras generación. Y eso fue realmente la frustración que les ha llevado a buscar políticamente. Ya para terminar, ¿tú crees que Estados Unidos, o sea, la gente, la opinión pública, la población, aprendió algo de estos 4 años? ¿Se movió para bien en algún sentido después de haberse visto en el horrible espejo del trumpismo durante 4 años? ¿Aprendió algo? Sí, pues primero aprendimos que el excepcionalismo americano, la idea de que la democracia está garantizada es falsa, que hay muchos riesgos a la democracia. Y hay una gran parte de la población que esto no les importa, ¿no? Entonces tenemos que pensar qué tipo de educación hace falta para renovar la creencia, para renovar la participación y la esperanza con la construcción de una sociedad democrática, ¿no? Aprendimos que hay que organizarse desde la base. Obama lo hizo para ganar las elecciones, sobre todo en 2008, pero luego no aprovechó el movimiento no gobernó con el movimiento que había creado. Y esto dejó abierta la posibilidad para crecer no lo llamaría movimiento de trumpismo ni de Trump, sino o sea que un base de apoyo, pues, ¿no? Que él mismo es capaz de movilizar cuando quiere y lo ha hecho. Y aprendimos que sí, es el momento en que tenemos que realmente pensar, repensar y reestructurar el país a base de las verdades históricas y ya no los mitos que han sido creacionales para los Estados Unidos, pero nunca han sido verdades. No tenemos que decir la esclavitud no solo existió en una época del país, sino existe toda la herencia en todas las instituciones que tenemos hoy en día. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? La policía, no es que hay unos policías malos, no, algo está mal, pero estructuralmente. Vimos movilizaciones históricas, no solo de las vidas negras importan, sino las movilizaciones ahora de mujeres en las últimas semanas de la marcha de mujeres desde el inicio del gobierno de Trump han sido históricos. Entonces, no sé si se ha aprendido, pero se está aprendiendo, se está buscando como las lecciones o de qué manera se puede seguir construyendo a base de estas movilizaciones, entendiendo que la democracia se tiene que defender todos los días y que con un gobierno de Biden vamos a tener muchas decepciones, vamos a tener, y yo digo vamos, estoy aquí en México como ciudadana mexicana, pero también estoy hablando con mucha gente, familia en los Estados Unidos, entonces sí me considero de los dos países y ahí en Estados Unidos van a tener que como ver cómo avanzar en estas condiciones, buscando los espacios donde hay, criticando donde se tiene que criticar. Y como digo, en política exterior va a ser muy difícil. Esperamos que va a ser uno de los temas en donde se queda más conservador el gobierno. Y quisiera mencionar también, antes de terminar la discusión, que me parece terrible la declaración de Andrés Manuel López Obrador en este contexto. Terrible. Hay jefes de Estado y jefas de Estado que ya están felicitando a Joe Biden porque el conteo ya ha mostrado que ganó la presidencia de los Estados Unidos. Siempre hay un periodo en que pasen
las demandas o las peticiones en distintos estados o incluso en distintos distritos hasta que hay una declaración oficial. Pero el presidente mexicano ni siquiera dijo que iba a esperar esto. Lo que dijo es, vamos a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. Y esto es un insulto al pueblo estadounidense, porque hasta los medios, vimos el otro día, han dicho que no hay ni una evidencia. Donald Trump es prácticamente la única persona en todo Estados Unidos que está diciendo que hubo fraude en esta elección, que afectó el ganador y que hay demandas legales que pudieran cambiar los resultados. Entonces, el presidente de México se está parando con Donald Trump y nadie más en esto, ¿no? ¿Y por qué? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué? Y más triste que el presidente es que hay mucha gente que enfoca su propio país de manera progresista, pero por falta de solidaridad internacional es indiferente a lo que pasa en Estados Unidos. Digamos, estas cosas se pueden tomar como táctica diplomática o yo no sé, pero en el caso de la gente y sus valores, pues a mí sí me sorprende y me duele mucho ver la indiferencia. Y no es que sean críticos con Biden, eso está muy bien, ¿no? O sea, hay que ser críticos con Biden, o que sean, pero que son suaves con Trump, es el problema, ¿no? No solo suaves, Sí. o sea que son, es como, y lo hemos visto mucho, ¿no? En los comentarios que recibo por decir que Estados Unidos está en una lucha por su democracia, que Donald Trump es un autoritario, que es necesario para progresar, sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. 80% de la respuesta es negativa, diciendo que o son lo mismo con las críticas a Biden, que pues, de acuerdo, todo el mundo que sabe que es igual, pero sin ninguna, como dices, reconocimiento de que Donald Trump es un ser humano que no merece y que es peligroso tener en el poder en el país más poderoso y un país que tiene mucho impacto en México. Incluso ¿no? yo Valores realmente repugnantes. he notado que eso de que son lo mismo, a alguna gente le sirve como coartada para ponerse en medio de los, o sea, condena a los dos y se pone en medio de los dos, cuando justamente habría que ponerse, o sea, si son lo mismo, entonces habría que irse todavía más lejos que Joe Biden y condenar más fuertemente a Donald Trump. O sea, si Biden les parece demasiado tibio, pues con más razón habría que condenar fuertemente no solo a Donald Trump, sino el racismo que representa, sobre todo el racismo, pero también el machismo, el anticomunismo, hay que decirlo también, o sea, su obsesión con el socialismo y con los antifa, su obsesión contra la izquierda, que es peligrosa, eso es el fascismo, o sea, sí es peligroso para todos los compañeros militantes de cualquier causa, y la falta de solidaridad internacional, bueno, en parte por eso hacemos estas entrevistas y estas conversaciones, para tratar de contrarrestar el parroquialismo nacional de quien cree que la política es simplemente apoyar al presidente de tu país y que el resto del mundo no importa porque el presupuesto no llega más allá de la frontera. Y hay una larga historia de vínculos entre movimientos sociales en Estados Unidos y en México, pero siempre se ha quedado un poco limitado, ¿no? Pues cuando se empezó a negociar el Tratado de Libre Comercio, empezó un diálogo. Había antes, bueno, algunos ejemplos también, pero empezó fuerte un diálogo en que hubo muchos avances en entenderse.
entre los movimientos sociales, el sector laboral, que empezó diciendo, no, pero es que en México los obreros mexicanos van a ser nuestros rivales, ¿no? Y empezaron a entender, no, esa es una onda cooperativa que va en contra de nosotros dos, ¿no? Y lo mismo con el sector campesino, el mismo con otros sectores ambiental, ¿no? Y ese proceso empezó y luego se estancó un poco y ahora es muy necesario retomarlo. Es muy necesario dar la buena noticia de que en Estados Unidos hay gente muy solidaria y hay personas que están luchando por su democracia y que están luchando por el mismo tipo de cambios que queremos aquí y que dice la 4T representar en esta época en los Estados Unidos. Entonces tenemos que ser aliados en esto y el hecho de que tanta gente apoyara a Trump fue un obstáculo, es un obstáculo muy grande a construir estos puentes. Entonces ahora pues existe la esperanza de que se pueda abrir diálogos para tener un mejor entendimiento entre los movimientos sociales que representan, en muchos casos son parte de familias transnacionales, o sea que somos además parientes en los dos lados de la frontera. Este diálogo tiene que darse y para hacerse se tiene que superar la idea de que la gente en Estados Unidos estaba luchando por un espejismo porque Biden es el mismo que Trump. Sí. No lo sienten así y no es así. Y además mucha gente que dice eso aplica con un doble criterio, o sea, en cambio nosotros somos perfectos, ¿no? Critican como si fuera oportunismo electoral lo que ocurre más allá de la frontera, pero en cambio lo que ocurre aquí es perfecto, ¿no? Que no nos ponemos el mismo estándar que les exigimos. Y es es la misma elección. O sea que la democracia se construye con todos y todas, todos los días. No es un regalo de la persona que llegue a la Casa Blanca o al poder en cualquier país. No viene desde arriba. El cambio no viene desde arriba, el cambio que realmente hace falta. Y entonces luchar por la democracia quiere decir, pues apoyar a la persona para el poder que crees que mejor va a representar la agenda de cambios que las organizaciones tienen, pero ya después incluso empezar a empujar, criticar, no se termina la lucha en ese momento. Y ahí lo tiene muy claro, sobre todo con Joe Biden, que es más bien de centro. Laura, mil gracias. Estamos contigo, estamos en general tratando de impulsar la solidaridad con todos los pueblos que están luchando. Te agradecemos mucho que en esta hora de mucho trabajo y mucho festejo, mucho de trabajo político, hayas accedido a platicar con nosotros. Siempre un placer. Gracias por la oportunidad y saludos a ti y a toda la audiencia. Gracias. Hasta luego, Laura. Hasta luego.